Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video exploraremos los misterios detrás de la formación de las montañas. Desde las impresionantes cumbres de los Himalayas hasta las majestuosas montañas de los Andes, estas maravillas naturales han fascinado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿cómo se formaron realmente estas enormes estructuras geológicas? ¿Qué fuerzas naturales están en juego para crear estas maravillas de la naturaleza? Únete a mí mientras exploramos los secretos detrás de la formación de las montañas. Comencemos. La formación de las montañas es un proceso fascinante y complejo que ha desconcertado a los geólogos durante siglos. Desde las montañas más altas del mundo hasta las cadenas montañosas más antiguas, la geología de las montañas nos ofrece una ventana única al pasado de la Tierra y a los procesos naturales que moldean nuestro planeta. Las montañas se forman como resultado de la actividad tectónica, que es causada por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Las placas tectónicas son enormes bloques de la corteza terrestre que flotan sobre la capa de magma líquido que se encuentra debajo. A medida que estas placas se mueven y chocan entre sí, se crean fuerzas enormes que causan la deformación de la corteza terrestre y la formación de montañas. La mayoría de las montañas se forman en los límites convergentes de las placas tectónicas, donde dos placas se mueven una hacia la otra. A medida que las placas chocan, una de ellas se subduce o se desliza debajo de la otra, creando una zona de subducción. Esta zona de subducción es un lugar de intensa actividad geológica, donde la fricción entre las placas crea una gran cantidad de calor y energía. Esta energía es liberada a través de terremotos, erupciones volcánicas y otros procesos geológicos. A medida que la placa subducción se hunde más profundamente en el manto terrestre, la presión y la temperatura aumentan. Esto causa la fusión parcial del material de la placa, que forma un magma más ligero y menos denso que asciende hacia la superficie de la Tierra. Este magma se acumula en cámaras subterráneas, donde se enfría y solidifica para formar rocas ígneas. A medida que las placas tectónicas continúan moviéndose y chocando entre sí, las rocas ígneas y sedimentarias se comprimen y se levantan para formar una cadena montañosa. Este proceso de deformación se conoce como orogénesis y es responsable de la formación de la mayoría de las montañas en la Tierra. Sin embargo, la orogénesis es un proceso complejo que puede tener lugar a lo largo de millones de años. Las montañas no se forman de la noche a la mañana, sino que requieren una combinación de factores geológicos y tectónicos para formarse. A continuación, exploraremos algunos de los misterios detrás de la formación de las montañas y los procesos geológicos que las moldean. La tectónica de placas y la formación de montañas. La teoría de la tectónica de placas, propuesta por primera vez en la década de 1960, es una de las principales teorías que explican la formación de las montañas. Según esta teoría, la corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas que se mueven lentamente sobre la superficie de la Tierra. Estas placas tectónicas interactúan entre sí de varias maneras, como la divergencia, la convergencia y las transformaciones. Es en los límites convergentes donde se produce la mayoría de la actividad tectónica que conduce a la formación de montañas. Existen varios tipos de límites convergentes, dependiendo de las características de las placas que interactúan. Uno de los tipos más comunes es el límite convergente de subducción, donde una placa oceánica se subduce debajo de una placa continental. Este tipo de límite convergente es responsable de la formación de algunas de las cadenas montañosas más grandes del mundo, como la Cordillera de los Andes en Sudamérica y la Cordillera del Pacífico en América del Norte. Otro tipo de límite convergente es el límite de colisión, donde dos placas continentales chocan entre sí. Este tipo de límite convergente puede formar cadenas montañosas masivas, como los Alpes y los Himalayas. La formación de los Alpes y los Himalayas. Los Alpes son una cadena montañosa en Europa que se extiende a través de 8 países. Se formaron hace unos 30 millones de años como resultado del choque entre la placa africana y la placa euroasiática. La placa africana se subdujo debajo de la placa euroasiática, lo que provocó la formación de una zona de subducción. A medida que la placa africana se hundía más profundamente en el manto terrestre, la presión y la temperatura aumentaban, lo que provocaba la fusión parcial del material de la placa. El magma resultante ascendió hacia la superficie de la Tierra y se enfrió y solidificó para formar rocas ígneas. Estas rocas ígneas se comprimieron y se levantaron para formar los Alpes. Los Himalayas son una cadena montañosa en Asia que se extiende a lo largo de varios países, incluyendo India, Nepal y China. Se formaron hace unos 50 millones de años como resultado del choque entre la placa india y la placa euroasiática. La placa india se subdujo debajo de la placa euroasiática, lo que provocó la formación de una zona de subducción.
A medida que la placa india se hundía más profundamente en el manto terrestre, la presión y la temperatura aumentaban, lo que provocaba la fusión parcial del material de la placa. La formación de las montañas también puede tener un impacto significativo en el clima y el medio ambiente. Por ejemplo, las montañas pueden actuar como barreras físicas que impiden el flujo de aire y las precipitaciones. Esto puede provocar la formación de zonas áridas y desérticas en el lado leeward de las montañas. Además, las montañas pueden tener un impacto en el ciclo del agua y en los patrones de clima regional. Las montañas pueden actuar como esponjas gigantes, absorbiendo y almacenando agua en forma de nieve y hielo. A medida que el clima cambia y se produce el deshielo, el agua se libera gradualmente en los ríos y los arroyos, lo que puede mantener la humedad en las regiones aledañas. Por otro lado, la deforestación y la actividad humana en las montañas pueden afectar negativamente a los ecosistemas y contribuir al cambio climático. Las montañas también pueden tener un impacto en la biodiversidad. Debido a las diferencias en la altitud, las montañas pueden contener una amplia variedad de hábitats y microclimas, lo que puede dar lugar a una gran diversidad de especies vegetales y animales. Sin embargo, el cambio climático y la actividad humana pueden amenazar la biodiversidad de las montañas. En resumen, la formación de las montañas es un proceso complejo que implica la interacción de las placas tectónicas y la acción de otros factores geológicos y climáticos. La comprensión de este proceso es fundamental para entender la historia de nuestro planeta y cómo funciona. Además, la formación de las montañas tiene un impacto significativo en el clima, el medio ambiente y la biodiversidad, lo que hace que sea importante estudiarlas y preservarlas. No olvides suscribirte para más contenido como este.